Vamos a darle paso a nuestra entrevistada, la abogada Karina Márquez. ¿Cómo está usted? Bienvenida. No la veo. Hello. Aquí Aquí está, ya estoy. la veo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Andrés también está muy bien. Andrés hacía una comparación y una validación sobre las marchas, pero acá nosotros cada vez que hay estas manifestaciones se utiliza la palabra protesta, que es un derecho, pero también cuando esto se lo puede señalar como un vandalismo y como un acto de terrorismo. ¿Le parece si comenzamos un poco ampliando los conceptos sobre estas palabras? Por supuesto, mire, realmente dentro de nuestra ley el concepto de terrorismo es específico. Es en relación, no quiero ser tan técnica para hablar, pero sí, o sea, los actos de terrorismo son los actos que son identificados en relación a que un grupo armado se ha puesto de acuerdo para establecer una conducta delictiva en donde exista el caos y haya el terror dentro de la población ecuatoriana. En pocas palabras, ¿ya? Y la cuestión del vandalismo, bueno, el vandalismo va incluido aproximadamente ahí con el terrorismo, sino que es en menor grado la escala de violencia que se utiliza en relación a las armas, a cuántas personas han sido relacionadas con este acto delincuencial y obviamente es mucho en menor escala, pues, ¿no? Pero produce también efectos graves en contra del patrimonio del Estado como tal. Entonces, esa es la diferencia entre el terrorismo y la delincuencia común, porque el terrorismo no solamente abarca que pueda estar afectado un bien jurídico protegido personal, o particular, sino que es Y, todo lo que abarca el sector ya del Estado como tal, que afecta a la ciudadanía como tal, o que, sea, en y, que grandes es, y que cantidades. en parte es lo que está pasando ahora, sobre todo cuando hay bloqueo de vías, cuando no se pueden, las personas no pueden transportar sus productos, cuando no puede haber un desplazamiento normal, cuando se coartan libertades producto de esto. Y hacia allá también quisiera el análisis sobre la forma en la cual ha planteado el gobierno nacional, porque puede haber un abismo, ¿no?, entre lo que dice el gobierno, entre la acusación que haga fiscalía y la valoración que haga el juez. Entonces, sobre las detenciones que han habido hasta ahora, ¿cuál podría ser el caso de éxito para que de ese anuncio pueda llegar a una sentencia efectiva? Bueno, realmente ahí lo principal es la prueba que exista para determinar que esa persona que fue detenida efectivamente fue el actor o el cómplice o el encubridor del acto terrorista que se realizó. Las pruebas materiales existen, que son los daños a los bienes públicos, pues, ¿no? Y el apoyo de los testigos, la cuestión del parte policial es esencial. El policía tiene que describir de manera expresa cómo fueron las condiciones de la detención y con qué tipo de prueba se detuvo a esta persona. Ujú. Si tenía un arma, qué tipo de arma tenía, si estaba acompañado, si existe un registro de alguna cámara fotográfica. Inclusive los policías tienen tienen cámaras Ujú. que pueden hacer un video y que también sirven de prueba. Todo esos son elementos esenciales y bueno, la policía a través de sus peritos determinar de manera inmediata dónde fue el lugar del atentado, cómo fue, a qué hora fue, pero es de manera inmediata, o sea, no es algo que se pueden demorar como usualmente Ujú. suele pasar, que demoran 24 horas, no se pueden demorar las 24 horas, o sea, tiene que ser... eh, los informes técnicos Sí, policiales expeditos. eficientes y efectivos, expeditos, Ahora, totalmente. ya que quedamos un poco claro con los conceptos, ¿cómo haces para individualizar el posible cometimiento de un delito cuando se actúa en grupo? ¿Cómo distribuyes los niveles de responsabilidad o ahí no cabe? Es que ahí no cabe un nivel de responsabilidad a menos de que un ciudadano acuse a otro de incentivarlo a ese delito. Y entonces ahí podemos estar hablando de cuáles son los autores intelectuales y cuáles son los autores Ujú. materiales. Y entonces el grado de responsabilidad no es que se divide, sino que simplemente se juzga de manera distinta en relación a a cuál fue tu responsabilidad en relación al hecho que se cometió. Si tú lo pensaste y otro realizó lo que tú le mandaste a hacer, entonces eres un autor intelectual y la escala de la prisión es prácticamente la misma que Y como que lo hubieras hecho. sí, sobre todo, y Espérate. sabes que me resulta interesante sobre todo ver los grados de responsabilidad que Claro. existen.
porque partes desde el grupo de personas que realiza el bloqueo o realiza el presunto acto terrorista, y tienes pues también un grupo de dirigentes que lo que hacen es ser agoreros pues de estas movilizaciones violentas o movilizaciones que tienen como fin último la destrucción de propiedad de la propiedad privada o propiedades del Estado. Entonces, ¿cuál sería el alcance también que tendría para estos dirigentes indígenas, ¿no? Bueno, es que si efectivamente son los que planifican, ¿ya? Y dirigen, entonces son autores directos, pues, ¿no? Entonces, más o menos aproximadamente se tiene una pena entre 10 a 13 años de privación de libertad. Pero más allá de eso, más de tener este pensamiento de la confrontación, a pesar de que no estoy de acuerdo en violencia bajo ningún tipo, porque pueden tener tal vez una acalorada discusión, cualquier persona, en este caso los líderes indígenas tienen su derecho de protestar de manera pacífica, pero sí quiero hacer un llamado a que exista la conciencia dentro de la comunidad, dentro de estos pueblos, dentro de estas nacionalidades, que se identifican en algún momento una persona que no forma parte de su grupo, de su asociación y que está haciendo estos actos administrativos, estos actos delictivos no lo permitan. O sea, si estoy yo dentro de mi grupo y estoy marchando pacíficamente y reconozco que una persona dentro de mi comunidad no lo conozco, no sé, es una cara desconocida. Bueno, o sea, denúncienlo. O sea, antes es una prevención del delito en razón de que no permitan de que se siga juzgando en el sentido de que Ahora, siempre se ha relacionado la violencia con la dirigencia sí. indígena. O sea, ¿por qué si tienen la oportunidad de demostrar que no es así, lo permiten, no lo Karina, permitan? yo hace un momento le hacía la pregunta de cómo se asume la responsabilidad luego de un acto que puede ser categorizado como violento, vandalismo o terrorismo. Nos cogieron a 50, ya me incluí yo en la colla, cogieron a 50, digamos. Y tiene usted a los líderes o la dirigencia pidiendo que los liberen. No, ahí cabe justamente la importancia de definir los niveles de responsabilidad a los que yo un poco le hacía mención, porque pude haber estado, pero yo no rompí nada. ¿Cómo sabes? Lo que pasa es que primero ahí está la etapa de la instrucción fiscal y es el fiscal el que tiene que probar que efectivamente la persona que está detenida ha cometido el delito. Es una Mm, responsabilidad enorme de la Ujú. fiscalía y tienen que trabajar en conjunto con la policía porque si no tienen la prueba, obviamente no hay cómo, o sea, el principio de inocencia es el primer principio que está dentro del derecho a la defensa de nuestra Constitución ecuatoriana, pero de que deben de pasar por las 24 horas en flagrancia y demostrarse que efectivamente ellos fueron los autores, cómplices o encubridores de algún tipo de delito de terrorismo, eso es simple y sencillamente que tiene que ser un trabajo bastante minucioso que debe de hacer la policía a través de la inteligencia junto con la fiscalía y probar que esa persona fue la responsable de ese daño. Sí, y ahora Karina, después de lo que hemos visto, sobre todo en la forma en la que se ha planteado el discurso del presidente, ¿qué calado puede llegar a tener estos anunciados al momento de ver esas repercusiones, sobre todo dentro del movimiento indígena y en la forma en la que se han protestado y en los próximos días cómo serán esas marchas? Bueno, realmente si usted se pone a pensar el impacto político que ha tenido para el gobierno, es que estas detenciones podrían identificarse como una especie de triunfo en cuanto a la política en seguridad, porque el gobierno siempre ha especificado que ellos están en pos de detener a grupos delincuenciales o personas que realicen estos actos terroristas con mano dura para poder enfrentar esta clase de crimen organizado. ¿Ya? Entonces, esto sí tiene el respaldo ciudadano porque realmente Ecuador siempre ha sido un país de paz y si nos ponemos a hacer un análisis entre los levantamientos que hubieron en el 2019, el levantamiento que hubo en el 2022 y este levantamiento que ahora existe muy sectorizado, por cierto, muy sectorizado de algunas dirigencias de estos grupos indígenas, podemos verificar que en estos días ha sido de muchísimo menor escala y un menor impacto que hubo en el 2019 y en el 2022. Pero esto es por la organización que ha
tenido el gobierno en cuanto a cuál ha sido la estrategia y el método para detener estos ataques, ¿no? El gobierno no quiere detener la protesta pacífica, lo que quiere prevenir es que efectivamente no se realicen ni se consuman delitos, ni que se utilice como pretexto Bueno, la protesta pacífica para encubrir otras cosas de delitos que no tienen nada que ver con el reclamo legítimo por de algunos eso sectores sociales. justamente llamaba la atención la actitud que se tomó el día de ayer en la capital cuando les impidieron llegar a cierto lugar. Pero bueno, parte un poco de lo que es la protesta. Dígame una cosa, si yo digo que me voy a un paro, ¿qué se permite hacer sin que eso se convierta en un delito? Mientras no exista mientras no se evidencie que se está tratando de hacer algún tipo de delito en contra de la seguridad ciudadana, en contra de la movilización, en contra del acceso a los servicios básicos Mm. o la paralización de servicios públicos como tal, no habría motivo por el cual detener una marcha, ¿no? O tener la capacidad de que efectivamente se pueda identificar algún tipo de acción que lleve a un delito. O sea, lo que no se quiere es que exista un abuso. ¿Ya? Que no haya el abuso. Y de hecho el gobierno lo que pretende a través de todas estas acciones preventivas es precisamente que no se interprete como un acto político el detener a través de la fuerza pública una marcha, sino simplemente es resguardar el orden y la seguridad social a través de que se prevenga el delito. En relación a que quieran utilizar estas marchas como canales para poder hacer actos terroristas, que es muy distinto y que el gobierno ya tiene identificado cuáles podrían ser estos actos al momento de que también cuenta con inteligencia militar y policial, pues, ¿no? Entonces, no solamente, no solamente es pensar que el gobierno quiere detener una protesta social, no, sino que el gobierno también quiere proteger al resto de la ciudadanía que no está de acuerdo y que no participa de esas marchas y que también tienen sus bienes privados que no tienen por qué tener algún tipo de daño por culpa de algún Cierto. mal manejo de estas marchas, pues, ¿no? Que Ah, no se vincule al terrorismo con estas marchas. Karina, Totalmente. agradecerle por haber estado con nosotros. Tenga usted un muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Tengan un excelente día. Gracias a usted por acompañarnos y por Y eso es darnos sus clave, Maffer. conceptos. RTP